Ok, bien, hermano. Vamos a comenzar aquí. Vamos a comenzar. Estamos en el capítulo 6, ¿verdad? Estamos tratando de entender el libro de Romanos con preguntas, ¿verdad? El libro comenzó diciendo, ¿por qué necesitamos la justicia de Dios? Sencillamente va a demostrar por qué somos, ¿qué? Pecadores y merecemos el juicio de Dios y el castigo de Dios. La segunda, ¿cómo podemos obtener la justicia, verdad? ¿Y qué dice? ¿Qué dice Pablo? Solamente por fe, ¿verdad? En la obra completa de Cristo. Por fe en la obra completa de Cristo. Y ahora Pablo va a hablar de los resultados. ¿Qué sigue después de obtener justicia? Por la fe. El capítulo 5 dijo, tenemos, ¿qué es el primer resultado? Paz para con Dios. El segundo resultado, entrada ¿a qué? A la gracia, ¿verdad? Entrada a la gracia. ¿Se acuerda? Libre acceso a la gracia. No, eso está, es repaso nada más. No está ahí en la segunda. Sí, ¿verdad? Es libre acceso. Y luego, ¿qué más? ¿Verdad? ¿Qué? Nos gloriamos, ¿verdad? Nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en la esperanza, ¿verdad? De la gloria de Dios y nos gloriamos en Dios. Todo eso le llaman los hermanos, lo resumen en qué? En nuestra reconciliación. Nos gloriamos en nuestra reconciliación, ¿verdad? Y luego llegamos a la cuarta, que es ¿qué? La liberación del pecado. ¿Ok? La liberación del pecado. Estamos en esta. Romanos capítulo 6 va a hablar del siguiente resultado. Ahora, mire aquí en la diapositiva. De nuevo, ahí en la introducción dije, este pasaje enseña que hemos sido librados de la condena del pecado y que podemos ser librados del ¿qué? Poder del pecado. Eso es lo que quiere tratar Romanos capítulo 6, de decirnos, hemos sido librados de la condena del pecado, hermanos. El pecado que nos lleva al infierno, ¿verdad? El pecado ha sido pagado y perdonado por Cristo, ¿verdad? Qué glorioso es eso. Qué glorioso es eso. Pero el pecado todavía sigue morando en nuestros cuerpos. Todavía sigue morando en nosotros y nos da muchos problemas. Y entonces Pablo va a decir que no nada más somos librados de la condena del pecado, sino también que podemos ser librados del ¿qué? Poder del pecado. ¿Verdad? Hermanos, de nuevo, la santificación es la única forma que Dios ha diseñado para crecer y obtener victoria contra nuestros deseos, pensamientos, deseos y acciones pecaminosas. La santificación. Lo que Pablo va a describir aquí en Romanos capítulo 6 se llama santificación, ¿verdad? Nosotros lo describimos y y mire, yo sé que me escucho muy dogmático, pero la verdad es así, es que la única manera. Sí, en la introducción. Estas ideas vienen en la introducción del capítulo. ¿Ok? Entonces, hermanos, de nuevo, esta es la única manera. Ahora, ¿por qué quiero enfatizar tanto eso? Hermanos, en la consejería bíblica, el discipulado no es otra cosa que ayudar a los creyentes a meterse, a caminar, en conectarse en el proceso de la santificación por la aplicación específica de las escrituras a problemas particulares. Hermanos, la consejería no es otra cosa que ayudar a los creyentes a crecer en este proceso que Dios ha dado. Hermanos, no existen medios alternativos, no existen atajos para el crecimiento y la lucha de nuestros pecados y nuestras tentaciones. ¿Ok? Y de veras, ahora lo tengo que enfatizar, hermanos, porque de nuevo, la consejería que yo voy a dar va a tener que ver con esto. La consejería que todos vamos a dar tiene que ver con esto. Y donde usted vaya, ¿verdad? De los cristianos en la consejería bíblica, va a ser lo mismo. Ok, entonces, ahora, hermanos, siguiente, una autoevaluación. Yo también les introducía a esto. Y hermanos, esto es una autoevaluación que todos necesitamos hacer. Y especialmente, esta es una autoevaluación que necesitamos constantemente sugerir a las personas cuando se añaden a la iglesia. ¿Por qué?
si estoy siempre en derrota, puede ser que no soy salvo. Hermanos, si hermanos se dicen hermanos, pero están siempre en derrota espiritual, siempre, y quiero enfatizarlo así, puede ser que no son salvos. A lo mejor hicieron una oración para aceptar a Cristo. A lo mejor alguna vez vinieron al altar, a lo mejor alguna vez alzaron su mano, pero si su vida siempre ha estado en derrota, puede ser que no son salvos. Y hermanos, y esa es la cosa que me preocupa a mí como pastor. Hermanos, yo quiero que todos aquí en la iglesia puedan estar seguros de que son salvos, ¿verdad? Todos. Yo no quiero a nadie darle la seguridad. Por venir a la iglesia no somos salvos, por participar en las actividades no somos salvos. Solamente somos salvos por tener un encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Por tener una relación con Cristo. Recuerde que creer en el evangelio y recibir el evangelio es recibir a Cristo. Es una persona. Ahora, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es si estoy en continua derrota, puede ser que estoy siendo desobediente. ¿Ok? Y esta es la otra opción del pasaje. Si estoy en continua derrota, puede ser que estoy siendo desobediente. Rodrigo. Cuando se refiere a derrota espiritual, porque puedo pensar en dos cosas. A lo mejor perseverar en los pecados, y la otra es, bueno, a veces los cristianos lo vemos aquí, de los espirituales cuando no estoy leyendo Biblia, actividad, todo, entonces aquí se refiere con derrota. Derrota espiritual, lo que yo tengo en la mente cuando hablo de derrota espiritual, estoy hablando de que personas no pueden, no quieren dejar su pecado, algún pecado, algunas malas actitudes, o no pueden tener un deseo para con el Señor. Sin, hermanos, si a los cristianos aquí nunca nos dan ganas, ni por tantito, de leer la Biblia, eso es una señal peligrosa. Eso es una señal peligrosa. Entonces, y de nuevo, yo no quiero, hermanos, y es mi deseo, yo no quiero que en la iglesia, y miren, no, yo sé que se va a escuchar hasta feo, pero yo no quiero que en la iglesia le demos confianza a las personas, porque en la iglesia a veces somos muy amables y somos muy cordiales, ¿verdad? Y, hermana, 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 y a todos hermanos, y nos acostumbramos a verlos, y puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, y por verlos aquí o por verlos participar, le decimos hermanos. Pero oiga, ¿cómo está en su relación con Cristo? Pues, o los vemos constantemente luchar en su pecado, o por ejemplo, no los vemos con ningún interés de buscar al Señor a través de las Escrituras. Entonces, podemos darle una falsa seguridad de que llamarle hermano, 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 y que está aquí, que realmente es cristiano, pero a lo mejor no es cristiano. Entonces, y esto es una autoevaluación que debemos hacer y que debemos ayudarle a las personas a hacer. No estamos aquí para juzgar y condenar, porque solamente Dios puede ver el corazón. ¿Sí o no? O sea, no queremos a nadie juzgar y condenar. O sea, no podemos llegar y decir, hermano, Rodrigo, mira, he visto que siempre estás en derrota. Yo creo que tú no eres salvo. No podemos llegar así, porque no podemos mirar el corazón. Pero sí podemos decir, hermano, a lo mejor tú necesitas considerar 2 cosas. ¿No? Tú necesitas considerar 2 cosas. Ahora, dígame, hermano Juan. En este momento, está enseñando lo que la noticia, de Dios. Por medio de la Pablo le decía a los comunicadores, dice, porque les sabe, ya saben que la ustedes le pedimos por el Señor Cruz, de la voluntad de Dios, es nuestra santificación, que la bastante de la santificación, incluso de viernes, vamos a hablar de pecado. Sí, sí. Cada vez ¿no? Sí. Pero se refiere a
Sí, exactamente. Y vamos a ver, y es lo que vamos a ver. De nuevo, estoy muy interesado en que veamos qué son qué significa eso en términos prácticos. ¿Ok? Déjenme avanzar tantito. Sí, me dan chance, déjenme avanzar tantito, porque quiero llegar al segundo punto para resolver un asunto aquí. Dijimos, hermanos, este es el bosquejo. Primer punto que vimos, este es el punto donde nos quedamos. La afirmación del Evangelio de Dios puede traer distorsión, confusión, pero realmente debe darnos ¿qué? Nueva perspectiva. ¿Por qué puede traer distorsión? Hermanos, cuando hablamos de un Evangelio que es gratis, cuando hablamos de una salvación que es gratis y que solamente se obtiene por medio de la fe, la gente puede llegar a distorsionarla. ¿Y te acuerdan que ese era el problema de los judíos? O sea, Pablo estaba ofreciendo una salvación donde no tenían que obedecer. O déjenme enseñarlo en términos modernos. Yo creo que algunos de aquí fueron católicos, y cuando llega un cristiano y te dice, hay una salvación donde no tienes que hacer primera comunión ni confirmación, no tienes que hacer nada, no tienes que portarte bien, solamente tienes que creer en Cristo, ¿verdad? Muchas personas dicen, pues así que chiste. Y ese era el problema también de los judíos, ¿verdad? ¿Cómo que una salvación que es así nada más? O sea, nada más por creer. O sea, nada más. Pero dijimos, hermanos, que ese es el punto. Que el creer implica ¿qué? El arrepentimiento, porque la fe no nada más viene como, pues yo lo voy a creer. No. Viene, ¿verdad? Precedida o viene unida a un arrepentimiento. Por eso empezó Pablo diciendo, ¿por qué necesitamos la justicia de Dios? Porque somos pecadores. Y hermanos, el aceptar que somos pecadores condenados al infierno no es fácil. Entonces, exactamente. Entonces, por eso puede traer distorsión. Por eso la gente cuando les decimos, es que solamente necesitas creer en Cristo, la gente nos dice, qué fácil. Y muchas veces dicen, ¿te acuerdas? Ahora, y muchos piensan, pues si la salvación es así, entonces voy a ser salvo, y verdad, y voy a seguirle tomando la bailada, la acá, pues Dios te perdona. Bueno, ahora, y exactamente, eso por eso Pablo está escribiendo este pasaje. Pero hermanos, que la salvación es gratis, eso no, y es por fe, eso no cambia. Si la gente lo distorsiona, es problema de la gente, no es problema del Señor. Si la gente usa el evangelio gratis y el evangelio de la fe para justificar y darle vuelta al pecado, o darle, ¿cómo se dice? Vuelva a la hilacha, eso el problema no está en Dios, el problema está en ¿qué? En que no entienden el evangelio. Ahora, segundo, dijimos, el evangelio, y déjame avanzar en el bosquejo aquí, el evangelio también puede traer, estábamos aquí, el evangelio, punto número B también vimos, la afirmación fuerte del evangelio puede traer confusión. ¿Por qué? Porque Pablo dice, nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Hermanos, esta es la confusión que nosotros, si ya somos muertos con Cristo y el pecado ha sido pagado, ¿por qué todavía nos da tanta lata? ¿Por qué si somos salvos, y esta es la confusión que nos puede traer a los cristianos, ¿por qué si somos salvos todavía el pecado me da tanta lata? ¿Por qué todavía, por ejemplo, uno es salvo y por ejemplo, imagínese a alguien que estaba habituado a la cerveza, al alcohol, a las drogas? ¿Por qué soy salvo y todavía tengo ganas? Todavía veo una cervecita y, hijo, la verdad, o un cigarrito y, ¿por qué todavía? Luego vamos a hablar sobre el alcohol aquí, ¿verdad? Porque es un punto espinoso, ¿ok? Es un punto espinoso. Bueno, ahorita mi asunto no es el alcohol, ¿ok? Entonces puede traer confusión, pero dijimos, Pablo está tratando de ayudarnos. Debe darnos una ¿qué? Nueva perspectiva. Oh. Entonces, aquí está. ¿Okay? Debe darnos una nueva perspectiva. Y mire lo que Pablo dice. ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte?
pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y por eso me gusta mucho esa imagen, hermanos. Hemos sido librados del pecado. Recuerde, hemos sido librados del pecado. Por eso podemos vivir una ¿qué? Vida nueva. Una vida nueva. Ahora, vamos al siguiente punto ahí en su bosquejo. Alguien ayúdeme, no sé qué página es. Punto número 2. Página 48, punto número 2. Aquí está. Ok, la explicación. ¿Qué significa? Y ahí está para llenar. Ser unido a Cristo. ¿Qué significa ser unido a Cristo? ¿No tienes hojas, Cans? Creo que había. Perdón, no sé si alguien. Creo que había hojas allá atrás. ¿Ya no había de la semana pasada? Sí. Sí quedaron. Sí, hermana. Ahorita. ¿Qué significa ser unido a Cristo? Ahorita les vamos a traer. ¿Qué significa ser unido a Cristo? O también dice ahí, ¿qué significa qué? Morir y resucitar a la semejanza de Cristo. Ser unido. ¿Qué significa ser unido a Cristo? Sí. El problema que uno en el catolicismo también sabe que no se pecado de ningún robar, juzgar o no se sabe. Pero como uno la ligera, porque no lo concientiza a uno sobre el sacrificio de Cristo. Pero después cuando le enseñan a uno y lo concientizan, y luego le dicen que es por gracia. Rodrigo, aquí la hermana Alma. Todavía le va a tomar tiempo entender que si es por gracia, entonces como usted dice el Señor, no hasta que me daño no el 20. Es por gracia, pero no vamos a asociar el sacrificio. Ahora, y hermana, y este pasaje está escrito para eso, para podernos dar una nueva perspectiva, de nuevo, de que hemos sido salvos y qué es lo que sigue después. O sea, y es cierto, hermana, todos tardamos en eso, pero lo más pronto que lo más pronto que lo aprendamos, hermanos, es lo más pronto que vamos a tener victoria. Lo más pronto que lo aprendamos, lo más pronto que vamos a tener victoria. Entonces, aquí está, hermanos, este es un punto clave. Ahí en nuestras Biblias, por favor, voy a leer en Reina Valera, versículos 5 al 7. Aquí empieza, porque, recuerden, esa palabra en la Biblia es muy importante. Cuando encontramos un porque, ¿qué viene ahí? Viene una ¿qué? Explicación, ¿ok? Entonces, aquí viene la explicación. No, aquí nada más. Sí, nada más estoy aquí. Cuando viene un porqué, es una explicación. Entonces, aquí está la primera explicación de Pablo sobre ese asunto de que tenemos nueva vida. ¿Ok? Tenemos nueva vida. Ahora, ¿por qué? Dice aquí, si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ok, a ver, hermanos, aquí viene la palabra. Entonces, la palabra fuimos plantados es una palabra clave ahí. Ok, la palabra, y bueno, vamos a ver el bosquejo para no adelantarme. Primer punto número A, ser unido a Cristo. Ser unido a Cristo significa que hemos sido hechos participantes con Cristo en la semejanza de su muerte y seremos participantes de la resurrección. Ser unido a Cristo, ser unido a Cristo, ser unido a Cristo. Ser unido a Cristo significa que hemos sido hechos participantes con Cristo en la semejanza de su muerte y seremos participantes
de la resurrección. Ok, alguien ayúdeme con el primer párrafo. Punto número 1 ahí. En la A, ser unido a Cristo. También. ¿Sí? Debe ser ciudadano. Porque ya viene aquí, ¿no? Ok, alguien ayúdeme. Punto número 1. Alguien lea punto número 1. Sí, pero puede traducirse como una afirmación, ya que como tratado, la palabra tratado Son frutos. se usaba en la escritura para hablar de un mujer. Por eso, algunos preguntan como orgánicamente unidos para resultar de unión viva con Cristo. Ok, dice aquí, hermanos, porque si fuimos, o podemos traducirlo, ya que fuimos, ¿qué? Unidos orgánicamente. Otra manera, ya que fuimos, ¿qué? Injertados en Cristo. Miren la imagen preciosa de eso, ¿verdad? Ya que fuimos injertados en Cristo, ¿verdad? En la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, permítame tantito, déjenme terminar la idea, ¿ok? Entonces, note, esta palabra está básicamente describiendo que la salvación, hermanos, no nada más es la aceptación mental de un mensaje o la memorización mental de un mensaje. Hermanos, la salvación es el llegar a estar conectados realmente con Cristo, injertados en Él para que la vida de Cristo pase a través de nosotros. Y me gusta mucho esa figura, hermanos. Ser salvo es ser unido con Cristo, ser orgánicamente unido con Cristo. Entonces dice aquí, porque ya que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la de su resurrección. Ahora, la palabra semejanza también pudiera traducirse imagen o imitación. Lo que Pablo está diciendo es que participamos en su muerte y resurrección parecida a la de Cristo, pero no la misma. ¿Por qué? Porque su muerte fue una muerte física y real, sumamente cruel, y su resurrección es la primera en su tipo. O sea, está diciendo en una muerte semejante con la de Cristo, hermanos, porque a nosotros no nos pusieron en la cruz, a nosotros no nos azotaron, y no es lo que Dios está pidiendo, ¿ok? Dios no nos está pidiendo para ser salvos, ok, ahora sí, todos los que quieran salvos, les vamos a dar, bien, se los vamos a dejar baratos, no 39, ¿verdad? 19 latigazos. A ver, vénganse pues. No, por eso está diciendo ¿en qué? En la semejanza, en una imagen, en un prototipo de su muerte, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Entonces, ya que fuimos orgánicamente unidos con Él, en la semejanza de su muerte, también lo seremos, ¿qué? En la de su resurrección. ¿Por qué la resurrección de Cristo ha sido única en su tipo? Hermanos, todos los personajes en la Biblia que resucitaron, ¿qué pasó con ellos? Volvieron a morir. Todos los personajes que resucitaron en la Biblia. Lázaro se volvió a petatear, ¿verdad? En Elías, el hijo de la viuda, ¿verdad? Se volvió a petatear. Así, sencillamente. ¿Sí o no? Se murieron. Pero Cristo resucitó ¿para qué? Nunca más morir. Hermanos, y eso es lo que nos espera a nosotros. Una resurrección para nunca más morir. Ahora, y aquí viene, hermanos, por eso creo que les decía, después de Romanos 3 vamos a memorizar esta porción. Aquí viene la clave. Inciso B, y aquí sí quiero que discutamos y participamos. Esta verdad, ¿cuál verdad? Aquí para llenar el inciso B, nuestra unión con Cristo. Esta verdad
esta verdad, nuestra unión con Cristo, implica que el viejo hombre fue crucificado con él para que nuestra naturaleza pecaminosa pierda su poder y no seamos más esclavos del pecado. Para mí, hermanos, versículo 6 es muy clave. ¿Ok? Y aquí que me tarde yo lo que me tenga que tardar, si usted lo agarra, por favor. ¿Ok? No, pero este es un versículo muy clave para la victoria. Noten aquí. Voy a ir lento aquí. Alguien ayúdeme, punto número 1 ahí. Punto número 1 ahí. Ok, somos participantes. Creo que me faltó ahí, hermanos, de la muerte y resurrección, porque sabemos que estamos en punto número 1. ¿Sí? Página 49. Punto número 1. Entonces, sabiendo esto, también lo podemos traducir. Somos participantes de su muerte y resurrección. ¿Para que qué? Porque sabemos esto. Y aquí viene, hermanos. Punto número 2. Punto número 2. La declaración principal. ¿Cuál es la declaración principal de versículo 6? ¿Alguien ahí léame? No. Es del bosquejo, el punto número 2. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Esa es la declaración principal del versículo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Esta figura refuerza lo que Pablo ha venido diciendo, que hemos muerto al pecado y que lo hemos hecho al estar unidos a Cristo. ¿Ok? Esa es la declaración principal, porque nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado con Cristo. Ahora, hermanos, el propósito declarado. El propósito declarado. Alguien ayúdeme a leer el punto número 3. Propósito declarado para que el cuerpo del pecado por el cuerpo que camino sea destruido. Otra forma de esta importante declaración es para que el pecado pierda poder en su vida. La palabra que de esta manera destruir quiere decir ¿El diccionario es un diccionario? es completamente atractivo. Aquí está, hermanos. A ver, miren aquí. Esto es bien tremendo. Esto es muy tremendo. Nuestra unión con Cristo. Dice el versículo 6, porque sabemos esto. ¿Verdad? Somos participantes de su muerte y resurrección porque sabemos esto. Que esa es la declaración principal. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Ahora, eso es una realidad, hermanos. Eso no fue algo que pasó físicamente ni que lo sentimos, pero eso es una realidad, ¿verdad? El Josué de antes, cuando vino a Cristo, fue unido y Josué, su viejo hombre, fue crucificado con Cristo. Eso es una realidad para el Señor. Y luego dice el propósito declarado. ¿Para qué pasó eso? ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado sea ¿qué? Destruido. Oh, como dice ahí la Nueva Traducción Viviente, ¿para qué? Ahí en el punto. Exactamente, para que el pecado perdiera poder en nuestra vida. Hermanos, eso, para que el pecado perdiera poder en nuestra vida. Hermanos, esto es muy consolador. Aunque el pecado nos da lata, hermanos, ¿les da lata o no le da lata a su pecado? ¿Nos da lata o no nos da lata nuestros deseos? Nos da lata. Y dice el hermano Jim Berg, a veces sus tirones son muy fuertes. Parece que luego nos están haciendo una llave aquí, ¿verdad?
O sea, se siente como que una llave, se siente como que nos están jalando. Pero el hecho de que fuimos crucificados con Cristo, el hecho de que somos unidos con Cristo, nos hace capaces de dejar a nuestra naturaleza pecaminosa sin poder. Es posible hacer, hermanos, que nuestra naturaleza pecaminosa pierda su poder. Es posible, hermanos, que nuestra naturaleza pecaminosa nos deje de dar lata por periodos. A los puritanos les gustaba mucho esta figura. Es posible que nuestra naturaleza pecaminosa se disminuya. ¿Por qué? Por dejarle de dar de comer. Por dejarle de dar de comer. Y esto es tremendo, hermanos. Porque mire, hermanos, de tiempo en tiempo, nuestra naturaleza pecaminosa nos da broncas. Pero es posible tener respiro. Es posible tener respiro. Es posible, hermanos, dejar de luchar, de tener buenos días y buenas semanas y buenos meses. Si el viejo hombre pecaminoso ya fue entregado, hombre que el nuevo ya no nos debería de dar lata, que el otro ya no le pagamos. Ahora, aquí dice, él ya está muerto, pero todavía está en nosotros. Por eso es lo que está diciendo, hemos sido librados de la condena del pecado. O sea, nuestro viejo hombre fue crucificado y ya no nos va a llevar al infierno. Pero todavía sigue dándonos lata en este cuerpo. Hermano Juan. Cuando habla este pueblo limpiado de nosotros, el pueblo, al pueblo de Dios, que ahora a Cristo, entonces, pero Cristo también viene de nuestro pueblo. Sí. Y ahora, Exacto, y ahorita vamos, tengo una figura sobre eso. Sí, hermano. Para que un arbolito pequeño empieza una planta que ya no una planta que ya lo curioso es que por ejemplo ese principio puede ser algo mismo pero si yo quiero una de limón puedo poner una naranja lo pongo ahí. Los dos problemas del mismo que vamos a tener es una importante hasta que el dinero que yo puse, pero de la planta y sale bien. Una no va a ser limón. Más o menos una idea que yo estoy comparando con esta depende de lo que se dice. ¿Cómo podemos dejar que Cristo, el poder de nosotros, Exactamente. Ahora, déjenme terminar la idea y de nuevo, los minutos que nos quedan, quiero discutirlo con ustedes porque en verdad quiero que usted entienda esto. Mire el punto número 4. El 3 es el propósito declarado, el 4 es el propósito ilustrado. ¿Cuál es la ilustración? Alguien ayúdeme, punto número 4 ahí. Ok, y de nuevo regresa esta ilustración, hermanos. ¿De ser qué? De ya no ser esclavos del pecado. Cuando dice para que no vivamos esclavos, quiere decir que para que ya no estemos practicando, pero quiere decir también que no vamos a dejar de ser pecadores. Sí, exactamente. Pero eso
Exactamente, exactamente. Ahora, miren por qué saqué la conclusión al principio medio dogmática. Nuestra unión con Cristo. Hermanos, la victoria, dice aquí, ¿verdad? Nuestra unión con Cristo es que hemos sido participantes. Esta verdad, nuestra unión con Cristo. O sea, fuimos injertados en Cristo. ¿Para qué? Fuimos injertados en Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado pierda su poder. Para que ya no seamos, ¿qué? Esclavos del pecado. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan de lo que veíamos la vez pasada? De nuevo, esta tremenda ilustración. De nuevo, no me gusta mucho pensar en la esclavitud americana, pero es la que muchas veces hemos visto en las películas. O sea, usted sabe, cuando los esclavos, de nuevo, los esclavos, los negritos, muchos de los negritos, o sea, no tenían derecho, eran maltratados, eran abusados por muchos. No todos los amos eran así, pero muchos amos eran así. Entonces, cuando se conseguían su libertad, ellos podían, ¿qué? Ellos podían irse, vivir lo que quieran, tener su familia, comenzar a comprar tierras y vivir una vida diferente. Sería muy necio para unos que consiguió libertad, sería muy necio para uno regresar y qué, no, pues voy a regresar, pero te va a maltratar, pero te va a pegar, pero te va a racionar la comida. ¿Cómo quieres regresar ahí? Exactamente. Hermanos, ahora piénselo. ¿Por qué muchas veces nosotros somos así? Primero, porque el pecado está en nuestro cuerpo y porque estamos habituados al pecado. Por eso no es fácil. Hermanos, alguien que ha fumado toda su vida, alguien que ha tomado toda su vida, alguien que se ha drogado por años, alguien que ha dicho malas palabras por años, alguien que ha estado metido en la pornografía por años y viene a Cristo habituado de pecado, es difícil. Difícil. Y estamos habituados. Entonces, nuestra unión con Cristo es esa unión con Cristo la que nos suministra de poder. ¿Para qué? Para que este cuerpo y el pecado se muera de hambre y ya no regresemos a ser esclavos del pecado. Por eso le estoy diciendo, hermanos, que es posible. De nuevo, no, Dios no, hermanos, aquí Dios no está diciendo que los cristianos vamos a ser perfectos y que vamos a vivir vidas sin luchar con el pecado. Pero dentro de nuestra lucha con el pecado va a haber tiempos de respiro. Hermanos, va a haber tiempos donde nos podemos levantar. Va a haber semanas donde nos podemos levantar y vamos a poder tener victoria. Y que también tengamos cierta conciencia de qué es lo que en realidad es pecado. Porque muchas veces estamos pensando que, bueno, en mi vida no es que yo no es importante, no está pecando, no es lógico. Entonces, pero nosotros tenemos que pensar, porque hay que hacer una gran Sí. no nada más no, que pecado, no sé si lo va a ver, y con muchas veces cuando compartimos el evangelio, ¿cuándo vamos a librar del pecado? Hasta o que Cristo venga por nosotros. Es lo mismo de la Santa Fe. Aquí mi cuerpo y mi sangre. Es algo que queda tan íntimo de la persona. Sí, sí. Sí, y es lo que dice Pablo. Hermano Jesús. Yo creo que ellos tienen que haber considerado entonces, yo estoy aquí en una condición realmente de ser ahí donde nos lleva al principio de los resultados que nos vamos a llevar de cada alimentar el mercado, pero hay un pecado de omisión que un error o por algo que no te diste cuenta en el momento que lo dijiste,
Yo creo que es algo ligado ¿Ok? Ujú, pero muchas veces hay diferencia en el cómo se puede pensar. ujú. Una cosa es estar insistiendo y otra cosa es cometer un error, una falta de. Yo creo que entre nosotros nos podemos entender y de la mano de entender. Ujú. No va a haber actitud, no va a haber respuesta, simplemente no saludar. Entonces, podemos mirar a los hermanos, los hermanos se pueden mirar a los mirados, los voluntarios, Sí. Sí. Y más adelante, Pablo va a decir esto. Pablo va a decir, hermanos, y déjenme de una vez anticiparle. Pablo va a decir, la verdad humillante, hermanos, la verdad humillante que va a presentar este pasaje es esta. Que, hermanos, muchas veces pecamos, no porque el pecado nos gana, porque somos desobedientes. Dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le ¿qué? Obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, la razón por la que pecamos muchas veces es porque somos desobedientes. Nuestro cuerpo quiere algo y en lugar de decirle, nuestro cuerpo y nuestra naturaleza, en lugar de decirle, no, bueno, tantito. Y entonces estamos, ¿qué? Obedeciendo a nuestra naturaleza, estamos obedeciendo a nuestra carne y le estamos diciendo, ¿qué? No al Señor. Ahora, esto es muy humillante, hermanos, porque note aquí, a veces nosotros como cristianos pensamos que nada más le decimos sí a todos aquellos actos pecaminosos extremos, ¿verdad? Y a veces en la iglesia los pecados son, que de nuevo, que el tomar, que el drogarse, que el fumar, pero hermanos, piénselo, y creo que ya lo había dicho, algo que me va a afrentar mucho. Hermanos, muchas veces nuestra carne es, échate otro taquito, échate otro panecito, échate otro vasito de soda. Hermanos, a veces otro taquito, otro panecito y otro vasito de soda no nos hacen bien. No nos hacen bien. Y nuestra carne habituada a satisfacerse, ¿qué va a querer? Otro. Entonces, a veces tenemos que decir ¿qué? A veces tenemos que decir ¿qué? No. No. ¿Por qué? Porque pensamos, hermanos, note, le queremos decir no a la pornografía, le queremos decir no al alcohol, le queremos decir no a muchos otros pecados, pero le estamos diciendo sí a los muchos que no consideramos pecados. O sea, le queremos decir no le queremos decir a todos esos escandalosos, pero le estamos diciendo sí a la queja, a la murmuración, al estrés, a la desconfianza. No funciona así la vida cristiana. O sea, no funciona así la vida cristiana. Y esa es la verdad humillante. Esa es la verdad humillante. Hermanos, y la lucha de los cristianos debe ser, ¿verdad? No satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa en lo que nos hace daño. Cualquier cosa. Déjenme pasar a raspar muebles conmigo mismo también. Hermanos, hace como un mes yo decidí, ok, voy a dejar de tomar café. Porque, hermanos, me empezó a dar ansiedad con el café. Hermanos. Y, hermanos, al segundo día empecé a tener unos dolorzones de cabeza. Dolorzones de cabeza. Y adivine qué quería mi carne para dejar. Mira, Josué, 2 traguitos y se te va a quitar de volada. Y yo estaba pensando 2 traguitos, pero ahora, en mi aplicación dije, no, o sea, no puedo, o sea, no me puede ganar mi deseo ni mi carne. No. Y no, hermanos. Entonces, hermanos, de nuevo, cuando pensamos en esto de la santificación, no nada más debemos pensarlo en aquellas cosas grandotas y escandalosas, sino en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, no es pecado tomar café. Por ejemplo, hermanos, el teléfono es una herramienta muy útil, pero darle 1 hora,
2 horas al teléfono. Hermanos, 1 o 2 horas al teléfono. Luego, hermanos, le queremos decir no a otros pecados y le queremos decir sí al Señor. Y estamos perdiendo las batallas con nuestro manejo del teléfono. Hermanos, el manejo del teléfono nos domina muchas veces. Piénselo, yo muchas veces es como, llega un mensaje y nos entra la ansiedad de que, lo quiero leer. Os vibra tantito, ¿qué será? Y estamos incómodos y ansiosos. Una nueva notificación, un nuevo video, una nueva cosa. Y nuestra carne, ándale, ve, búscale tantito. Entonces, no es, hermanos, nada más pensar en aquellas cosas escandalosas, sino pensar en todo esto. Ahora, hermanos, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la clave de poder tener victoria? ¿Dónde está la clave de poder, hermanos, matar a nuestra carne de hambre? ¿Dónde está la clave, hermanos, para yo no regresar a la esclavitud del pecado? ¿Dónde está la clave? No. Realmente creamos. Dios nos ha prometido. Sí, pero no nada más eso. Note aquí, bueno, eso es una parte de nuestra unión con Cristo. Por eso yo le digo, ¿qué esperanza hay para los que no son salvos? ¿Qué esperanza hay para los que no son salvos? No hay ni una. Por eso le digo que es muy clave. Si los cristianos, si los que decimos que somos hermanos, no tenemos una unión con Cristo, no hay esperanza de nada para lo demás. No hay esperanza de victoria, no hay esperanza de alivio. Esta es la esperanza. Ahora, hermanos, dice el hermano Ortega, nuestra unión con Cristo, y es lo que vamos a sacar al final. ¿Qué aplicaciones hay de esto? Si nuestra unión con Cristo es la base y nuestra unión y la suministración de la vida de Cristo, el Señor usó esta figura que dijo el hermano Juan, yo soy la vid, ustedes son las ramas. La vida no viene de ustedes, la vida viene de mí. Y las ramas se tienen que conectar a la vid. Hermanos, ¿qué esperan? Hermanos, díganme, ¿qué esperanzas hay de matar nuestra carne? ¿Qué esperanzas hay de no regresar a la esclavitud del pecado cuando no estamos procurando una relación con Cristo? ¿Cómo procuramos una relación con Cristo? Leyendo la Biblia. ¿Cómo procuramos una relación con Cristo? Orando. ¿Cómo procuramos una relación con Cristo? En relación con otros creyentes. Bueno, hermanos, las acciones. Ahora, pero ¿cuál es la prueba de la creencia correcta? Pero hermano Ortega, pero de nuevo, o sea, ¿lo crees y lo qué? Y lo practicas. La fe no existe. Recuerde que la fe no existe como algo aquí nada más oculto de yo sí lo creo de todo mi corazón. Si lo crees, se ve, se demuestra. Ahora, hermanos, y aquí el punto importante no es que se vea y se demuestre aquí a nosotros los hermanos. Ahora, a nosotros y en nuestra vida, en nuestras luchas. Entonces, si el poder viene de estar injertados en Cristo, necesitamos procurar esa relación con Cristo. Necesitamos procurar. Ahora, ¿sabe qué es el problema de la iglesia? Que no les gusta procurar. No nos gusta procurar. Ay, no sé qué son. Pues que quieren como el automático. Hermano, no nos gusta procurar, hermanos. El mantenernos en una relación con Cristo no es fácil ni automática no es. Hermanos, yo les he dicho, no, aquí en esta iglesia no estamos diciendo que es muy fácil leer la Biblia, es difícil leer la Biblia. ¿Por qué? Porque nos cuesta, a nuestra naturaleza no le gusta. Hermanos, una de las cosas que tiene nuestra cultura mexicana es que no fomentamos la lectura. Además, no nos fomentamos la lectura. ¿Verdad? No fomentamos la lectura.
Exactamente, te da sueño. O por ejemplo, quieres empezar a leer la Biblia y llegan distracciones. ¿No les ha pasado que quieres llegar a leer la Biblia y el teléfono y que te llaman y que tocan y así como que hermanos, es difícil, hay lucha espiritual, a Satanás no le gusta. Hermanos, cuando tratamos de orar, lo mismo. Y probablemente, hermanos, la oración es lo que es más difícil hacer, porque nuestros pensamientos nos ganan, gritan y todo eso. ¿Sí o no? Sí. Hermanos, la reunión a la reunión a la iglesia, y de eso voy a predicar porque les había dicho que vamos a tomar la cena del Señor. O sea, el punto, hermanos, es la asistencia nada más es un paso. Lo que Dios quiere es una conexión entre creyentes. El punto importante no es asistencia, el punto importante es conexión. Conexión. Hermanos, no nos podemos acostumbrar, hermanos, no podemos tratar la iglesia y no nos podemos acostumbrar a una iglesia como si uno comprara un boleto para ir al cine, te sientas, lo ves y te vas. Hermanos, muchos quieren tener así una iglesia, pero no podemos ser una iglesia así y no podemos fomentar una iglesia así. No queremos ser una iglesia donde compras un boleto, vas, te sientas, miras la actuación y ya te vas. Necesitamos conexión. Conexión. Entonces, hermanos, la clave para que el pecado pierda su poder y para no ser, es verdad, para no regresar a ser esclavos del pecado de nuevo, ¿está en qué? Ahora sí me entiende por qué si alguien no es salvo no hay esperanza. Si alguien no es salvo, no hay esperanza. No hay esperanza. Y eso es lo importante. Hermanos, yo como pastor, yo no estoy preocupado por cuándo usted aceptó a Cristo. Yo no estoy preocupado cuando usted comenzó a venir a la iglesia. Yo estoy preocupado si usted tiene una unión con Cristo. Una relación con Cristo. Eso sí me preocupa. Ahora, cuando, hermanos, y eso es lo que va, y esa es la parte también muy importante de predicar el evangelio. Predicar el evangelio no es dar un mensaje nada más y que la persona esté de acuerdo con nosotros. Tenemos que llevarlos a una unión con Cristo. Y para eso necesitan arrepentirse. Hermanos, el evangelio es ofensivo. El evangelio es ofensivo. Pero cuando alguien, Dios, trabaja en su corazón y se convierte, esperanza y vida. Bien, hermanos. Perdón, esto no sé, me apasiona, hermanos. Porque, hermanos, esta es a mí esto me da esperanza. A veces el pecado me da muchos problemas, hermanos. Y verás, a veces yo como pastor me siento en el suelo, como que me dieron un trancazo y no me puedo levantar. Pero cuando recordamos esto, nos llena de esperanza. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias. Te pido, Padre, por favor, ayúdame y te ruego de todo corazón que mis hermanos y yo podamos entender este pasaje. Y, Señor, en las luchas difíciles con nuestra naturaleza pecaminosa, podemos encontrar que en nuestra unión con Cristo y en nuestra relación con Cristo, su ministración de poder y vida viene a nosotros para que el pecado pierda su poder, para que lo matemos de hambre y para que ya